Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Nix. Es para mí un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Está conmigo Nihiane. Hola, buenas tardes. El ente está enteando. Y yo, Naema. Mucho gusto en estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estuvieron tratando Nihiane y el ente sobre las supersticiones. Bueno, de hecho el ente no está porque está haciendo una limpieza tú. Ah, ok. ¿Una limpieza de qué o qué? Pues parte de separar los elementos que son de ritual, de superstición, de protección, de uso y costumbre, de tradición, para empezar a separar las distintas capas de energía. Ajá. Y poder dejar que fluya y no tengas tantos problemas en tu casa. Oh, wow. Qué interesante. ¿Y cómo es eso? Pues mira, tendríamos que empezar con, tenemos usos y costumbres. Sí. Por ejemplo, cuando nacen los bebés, corres y compras una cruz. Sí. En México, no específico. Y entonces es la bendición de la abuela y del padre y del hijo, y ya sabes. Y luego pasa que conforme vas creciendo te meten muchas de estas supersticiones. Tú debes de conocer algunas, ¿no, Naima? Entonces, ¿estás hablando que los rituales llegan a ser supersticiones? Tienen cargas muy interesantes de los actos de fe. Ok. Hemos estado hablando mucho del acto de fe, que Sí. es esta posibilidad de creer que algo existe y depositarlo en un objeto. Sí. En lo personal, y creo que tú lo has vivido y lo hemos platicado mucho nosotros, el primer acto de fe que debes de tener es en ti mismo. Correcto. ¿Sí? Eso ya te modula el dónde colocas esta energía que se desprende, tu bioenergía que se desprende y se coloca en el objeto. Uh-huh. Si tú lo tienes parado, tu primer acto de fe en ti, y a partir de ahí lo mandas a la divinidad, hay un flujo más o menos estable de energía. Pero si se lo pones a una estatua, ¿qué crees que pasa? ¿No es tan estable? Pues no, porque además el objeto receptor de este acto de fe se va cargando. Claro. Que es como los santitos en las iglesias o... Los grandes monumentos religiosos. Hace rato estaba, en lo que empezamos el programa, estaba yo platicando con una niña, con una muchacha allá afuera. Me decía que ella fue a ver al Señor de Chalma. Ok. Y que salió impresionada de la cantidad de energía que sentía en el lugar. Uh-huh. Y se siguió poniéndome ejemplos de los danzantes en el Zócalo, la Basílica. Creo que tú también tienes historias de este sentido, que llegas a un lugar y sientes el Sí, impacto. claro. Entonces, mucho de lo que ahorita está haciendo el ente está dando una asesoría de cómo quitar el exceso de protección de una casa. Ah, ok. Entonces, demasiada protección es peligroso o no es equilibrado, no es armonioso. Es igual de peligroso que no por protección o descuido en la protección. Ok. Es como esto que dicen que un veneno es el exceso de algo. Básicamente, sí, o sea, si tú consumes agua en exceso, también te mueres. Ok, entonces sí, más o menos va por ahí. O sea, así es, o sea, mira, vámonos con un ejemplo más sencillo. Sí. Imagina que una protección o una bendición que te dan y te traen la medallita y así, Uh-huh. es una chispita de luz. Uh-huh. La luz, acuérdate que tiene dos propiedades o dos características, se mueve como haz y se mueve como onda. Sí. Si yo sumo muchos haces de luz, ¿qué genero? Un láser. ¿Qué tan positivo es un láser? Pues es peligroso. Pues básicamente donde apunta se lleva lo que tenga, ¿no? Sí. Entonces cuando tú empiezas a acumular exceso de protección, Es un exceso de luz. estás generando primero un foco que se va a convertir en faro y te va a cegar. Ajá. Entonces ya no vas a ver ni tus ritmos, ni tu relación con el otro. Empieza a haber conflictos porque todo el mundo se ciega. Ok. Y en el segundo momento ese faro, si le sigues incidiendo y colgándole protección sobre protección sobre protección, vas a hacer un láser. O una bomba atómica, ¿no? No, un láser. Ok, Bueno, es que estoy pensando en el caso, por ejemplo, de las casas, Uh-huh. ¿no? Que ponemos, o la gente pone muchas protecciones de muchos ritos, de muchas religiones, de muchas corrientes. Conozco gente, ¿no? Que le gusta y entonces escuchan que sí en el Feng Shui y entonces Feng Shui y entonces la religión católica y la religión católica y los santeros y los santeros y entonces van acumulando un montón de protecciones. Bueno, Y eso podría ser como una bomba atómica. eso sí, porque estás mezclando además muchas cosas más allá de tu acto de fe, costumbre, crianza. Que es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con lo de los chamanes, ¿no? Que necesitas conocer el contexto cultural para entenderlo. Pues sí, pero aquí tenemos aquí habría una diferencia.
Yo me formé en un hogar católico, ¿y tú? También. Entonces, veniendo de hogares católicos sabemos, nace el niño y hay que ponerle la cruz. Sí. Tienes que tener tu crucifijo, tu virgen, La Biblia. santo, la Biblia, y hacer rituales como ir a misa. Sí. Y en la misa te dan agua bendita y el Padre te bendice y tal. Y cuando sientes que tu casa no tiene buena vibra, y lo hemos usado todos la frase, Sí. mucha gente va y dice, me traigo un sacerdote para que me la bendiga. Totalmente. Ya metiste mucha cantidad de luz por el acto de fe en sí mismo Ujú. y por el tipo de ritual que se utiliza para hacer una bendición dentro de un rito católico, que tiene también una preparación, ¿sí? Entonces nosotros conocemos por crianza la tradición católica y los actos de fe, costumbres, usos, incluso supersticiones asociados al catolicismo. Ujú. Sí, vamos a poner el cuento y vamos a inventar que a mí me dio después por ser budista, Ajá. cosa que no soy, aclaremos, ¿no? Y entonces me dicen, no, es que va a haber una puya, es que el rosario, es que la flor de loto, es que la ranita, ¿qué más te sabes tú? Sí, pues todos los budas. Sí, y entonces yo no conozco su cultura. Ujú. Simplemente digo, es que esto protege, ven, me lo traigo. Ya me traje un acto de fe adicional al mío católico y estoy depositando mi fe simultáneamente en la cruz o el San Martín, que a mí sí me va a cuidar, más lo que escogí del mundo budista. Ya. Y como tú dijiste, y luego voy, es que no funcionó y se sigue tensando mi casa. O sí funcionó, pero quiero más. También pasa. Básicamente es el quiero más usualmente, ¿no? Entonces dices, ya ahora voy con la bruja que me vende el ojito de venado y la cruz de la manita de Fátima y unas velitas y por qué no un ritual de abundancia. Sí, sí. Y entonces las semillitas y está el sapito con las monedas. Y la velita, y la mielecita, y las manzanas. No sabemos eso. No digo, si somos expertas, digo, finalmente Mixes es un programa de expertos en estos temas, ¿no? Debería ser que a ti te hace mucho ruido que de repente develemos nuestros conocimientos así, pero es parte de lo que hacemos. Ujú. Entonces empiezas a sumar y a sumar y a sumar pequeños actos que ya son superstición. Ya. Se convierten en superstición en tanto cuanto tú les das un valor fuera de tu cultura y de tu creencia básica Sí. a objetos y circunstancias me va a resolver la vida. O un tema. Pero básicamente, o sea, me va a resolver la vida, es decir, me protege, me ayuda en el trabajo, me ayuda en el amor. Le estás dando un poder a algo que está fuera de tu núcleo de creencias. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estás generando? Una bomba de tiempo. Ok. Entonces, tan malo es acumular demasiada protección de un solo tema, como lo que platicamos del catolicismo, Así es. como, y es peor, acumular muchos de muchos temas. Claro que sí. Y es peor no protegerte y asumir que es una broma. Ok. Entonces, ¿cuál es ese punto medio? ¿Cómo se encuentra ese punto medio en el que estás protegido pero no hay un exceso? Primero, reconociendo tu acto de creencia esencial, es decir, con el que creciste Ujú. y en el que tú sí depositaste tu fe. ¿Y si al día de hoy no te checa? Bueno, es que ahí vamos a empezar. Fíjate que yo dije, depositaste tu fe. Ok. Yo vengo de un hogar católico. Ujú. En camino a mí me hizo mucho ruido muchas de las posturas y en algún punto me volví libre pensador. Ok. Mi acto de fe está más parado en el manejo de la energía dentro de un sistema estructurado. Tú sabes que pues, a mí me gusta mucho trabajar con las energías siguiendo las periodicidades de cada una de ellas. Sí. Entonces mi acto de fe finalmente terminó, la divinidad existe y se manifiesta a través de, y lo asocié mucho con este rollo angelical. Ok. Entonces yo sigo mucho con un sistema que es el de Ángeles a la Medida. Estoy siguiendo como más o menos cuáles son las protecciones básicas de ese sistema. Tú conoces mi casa, en mi casa no hay cruces, no hay nada budista, tal. Lo que tengo son 3 piedras de modulación en el corazón de mi casa. Tan, no necesito más. Ok. Entonces, nos enfocamos en nuestra creencia principal. Y Eso, paso 1. Así es, o sea, ya que ubicamos la creencia principal, tenemos que ver la cantidad de objetos asociados a mi creencia, es decir, dónde estoy poniendo mi energía. Sí. Sí, que si tengo en todas las habitaciones cruces, rosarios, cuadritos,
santos vírgenes, vale por lo mismo, colección de cruces. Ujú. Y además voy a la iglesia y bendigo copas, vasos, tazas. ¿Qué pasó? No, es que te estoy escuchando. Pues hay un momento en que tengo tanta luz que en mi casa empiezan a pasar cosas. ¿Cómo que? Pues mira, no hace mucho, porque también digo, me he metido bastante más yo ya en ordena tu casa considerando los objetos de magia para que tengas equilibrio. Mericondo mágico. Mericondo mágico, efectivamente. Ajá. Empezamos primero a ver tu creencia. Ya que la tenemos, dices, ahora vamos a revisar qué mezclaste de otro rito. Ok. ¿Qué es esto que decíamos? Ah, bueno, fui a una puya y me bendijeron un lacito rojo o la imagen de algún Buda, este tipo de cosas. Más sencillo todavía, es que mi vecina me dijo que si pongo sal en las esquinas, dices, ya le metiste algo que ni siquiera sabes de dónde viene, cuánto pesa. O sea, es cierto que la sal es uno de los elementos de equilibrio, neutralización, De purificador, ¿no? más poderosos si es sal de mar. Ok. ¿Por qué sal de mar? Y eso, si te acuerdas, lo platicamos cuando hablamos de chamanes. Sí. Porque Tiene todos los el minerales. ciclo del agua va arrastrando todos los minerales y en el mar se conjuntan. Ujú. Entonces, en ese sentido es muy valioso tener sal. Pero ¿por qué lo pones en la esquina? Porque ahí se atora la energía. No necesariamente, de hecho, si tú haces alguna vez inténtalo, pinta un cuadrado y vas a ver que los puntos fugas son los vértices. Ok. Más bien se disipa la energía. Ah, ok. La atrapas en círculos. Sí, porque hay ciertas teorías de arquitectura que manejan energía que dicen que las esquinas no deberían de ser puntiagudas sino redondas, ¿no? Para que Se fluya la circule. energía. Pero es que nada más pero queda contenida. Ok. Si la quieres disipar, usas esquinas. Ah, muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que tienes ubicada el acto de fe primario y todos los recuerdos y actos de buena fe o de superstición, es que mi vecina me regaló el borreguito, es que mi otra vecina me regaló el saquito de Semillitas. Y luego los hacen más fancy y los hacen botecitos con aceite, ¿no? Ujú. Entonces hay que empezar a detectar en tu casa, uno, todo lo que es de tu rito lo juntas, todo lo que es de ritos adicionales que te recomendaron o tal, y lo juntas. Y luego todo lo que compraste porque lo viste en la tele, lo oíste de una amiga, fuiste a que te leyeran las cartas. México es un país altamente supersticioso, digamos lo que digamos. Sí, es verdad. Y el uso práctico de la consulta mágica es lo más usual. No me digas que cuántas personas no conoces tú que forma que le echan las cartas. No, por lo menos una vez en la vida todos vamos a algo que nos Ok. da la suerte de alguna manera. O, mira, retomando, van y compran angelitos a diestra y siniestra. También. O es que está de moda y se ve muy padre. Todo el mundo anda en el medio budismo Feng Shui. Sí. Habría que preguntarles, ¿sabes de dónde viene el Feng Shui? Porque la versión americana del Feng Shui que empezó en los 60s ahí, en la época hippie, y la versión china del Feng Shui no se parecen. Ok. Digo, tú eres experta en esto, tú sabes que no se parecen. No se parecen. Ujú. Entonces es empezar a separar todos los elementos cultura, empezar a ver cuál es el acto de fe, cuál es el acto de superstición, cuál es uso y costumbre, cuál es tradición, Ok. y los pesos energéticos emocionales que les has depositado. O sea, si tienes un favorito al que le pides, Así ese es. tiene mayor peso que, no sé, la monedita que te dieron bendita o lo que sea y la tienes por ahí y Así no la es, pelas. pero sigue teniendo un peso esa moneda. Sí, claro, sí, claro. Entonces es empezar a separar todo por categorías. Y luego empezar a revisar cuáles están activos y cuáles no. Ujú. ¿Por qué algo así se desactivaría, por ejemplo? No se desactivan, los tienes que sellar. Ok. O sea, hay un proceso de limpia purificación, pero después hay un sello. ¿Por qué se tienen que sellar? Porque tienen una bendición. El hilito rojo de la puya sigue teniendo una bendición puesta. Sigue emanando luz. Sí. O yo te diría, sigue emanando una frecuencia vibratoria tal que cuando tú haces incidir muchas frecuencias vibratorias, en serio entras en un problema. Y es cuando se empiezan, por ejemplo, podría ser escuchar ruiditos, se te rompen las cosas, puertas, ¿sí? escuchas vocecitas de repente. Suena cuando estamos enfermitos de la cabeza, pero bueno. No son cosas que sí pasan. Sí, no sé, que se descomponen los grifos constantemente. Así es. Ok. Entonces lo que tienes que empezar a lograr es distinguir cuando simplemente se rompió el empaque, el flujo energético
carga una de las 4 manifestaciones principales dentro del occidente. ¿Cuáles son? Agua, No tierra. ok. ¿Me faltan 2? Aire y fuego. Acuérdate que en el oriente agregan el metal y la madera. Sí. Entonces tienes que empezar a distinguir de todo lo que tienes cuál pertenece a cuál de los ciclos y cuáles están activos. Y por ejemplo, tú sabes, y te lo he platicado muchísimas veces, mi papá murió hace 5 años. Sí. Cuando mi papá murió, el sistema de agua de mi casa colapsó. ¿Se reventó la tubería o qué pasó? Fugas, tuvo que cambiar tinaco, o sea, mi casa lloraba por la muerte de mi papá. Sí. Wow. Fue interesante. ¿Pero tu papá era de agua o por qué? Mi papá nació un día 18 de noviembre en el año 1937, pues sería su cumpleaños. Wow, felicidades, señor. Pues sí, y él tenía un ascendente parado en agua y, o sea, él era todo agua, ¿no? Ok. Entonces, su ciclo... Hace sentido. Hace sentido, o sea, revisamos y sí, tenía tanto en agua que cuando él se fue, el agua de mi casa se descompensó. Claro. Entonces tuvimos que hacer los ajustes energéticos correctos, como dices tú, el maricondo, ordenando bien, y acomodamos los flujos de los 4 elementos en mi casa. Y con eso se resolvió el problema. Sí, al día de hoy, 5 años después, no hemos tenido que cambiar un empaque. Qué maravilla. Digo, tengo un amigo que empezaron a tener muchas discusiones en su casa, todos los días se rompía un vaso, se rompió un plato, se caían las cosas, estaban muy tensas. Lo que hicimos fue juntar todos los objetos y mira que encontramos de chile, dulce, manteca y pozole. O sea, lo que yo te platicaba hace rato. Sí, pero esto sí, o sea, dices, wow, o sea, nada más te faltó traer, ¿te acuerdas de esta creencia del Norteamérica que si usabas piel de caimán te protegías del mal? Nadie les faltó eso. Ok. Pero fue interesante, juntas, o sea, llenamos la mesa del comedor. Ok. Y empezamos a quitar, platicando y evaluando los... ¿Cuál era su procesos, raíz, su creencia esencia, raíz? Puede ser raíz y luego cómo la devinen de adultos. Okay. A partir de adultos, digo, finalmente el monoteísmo es muy bueno en teoría. Ajá. En la práctica la gente tiene pequeñas creencias. Sí, es verdad. O sea, perdón. Sí, claro, claro. O sea, si a mí me dices, es que yo creo que la luna me sana, ya tienes un segundo Dios. Sí, totalmente. Entonces empezamos a separar sus pequeñas creencias, lo empezamos a acomodar, desarticulamos absolutamente todo y luego todo lo que tenían de objetos en este orden de protección, apoyo, apapacho energético, súmale, diseñamos, o sea, hicimos la medición energética de su casa, le diseñamos el mueble específico donde los va a tener y los que tienen que estar sellados y los que pueden estar activos. O sea, sí, literal es un maricondo. O sea, tienes orden, tienes estructura, sí, tiene un propósito, un poquito esto de, pues, qué me hace sentido, qué no me hace sentido. Oye, está padrísimo. Sí. ¿Y eso es lo que está haciendo el lente? Sí, ahorita está el lente haciendo una de esas. Ah, qué maravilla. El lente está mucho más, es más rudo que tú y yo juntas. Sí. Entonces está haciendo una limpieza de alguien que tendió a las artes oscuras. Ah, ok. ¿Sí? Entonces lo que estás haciendo es, pues tienes que medir muy bien los ciclos y luego hacer como todo este arreglo, ¿no? Y por ejemplo, una vez que haces esta limpieza o con tu cuate que me cuentas, que pusiste todas las cosas en la mesa, ¿cuánto tiempo para que se dieran cuenta del resultado? ¿En cuánto tiempo tiene un efecto esto? De 2 días. Ah, wow, súper rápido. O sea, el proceso fue, nos gastamos un ratote porque al mismo tiempo, digo, tú sabes que yo fui corredor durante muchos años. Sí. Y eso de la antiestética no se me da y tú lo sabes, y tengo OCD. Entonces tiene que estar limpio, ordenado, acomodado, guardado. Me ayuda mucho a mí el obsesivo compulsivo, estos TOCs. Sí. Porque pues, aprovechamos y limpiamos la casa, la acomodamos, le ayudamos a diseñar los ambientes con el tipo de energía emocional que él necesitaba. Ya. Entonces nos llevamos, ¿qué te gusta? Casi un mes. Entre organizo, evalúo, se construyeron los contenedores especiales, se hicieron los sellos, que tienen que ser, pues, tú ya los viste, el otro, ¿te acuerdas las cajitas que estás encantada? Sí, sí. Entonces, lo que hicimos fue sellar algunas cosas, vimos las que nada más era el acto de superstición plano, sin acto de fe. Es que dicen que es de buena suerte tener una patita de conejo, ¿ok? Todo lo que no tenía un acto de creencia real, todo lo guardamos, lo limpiamos con un ciclo lunar y lo vendió, lo regaló. Ah, muy bien. O sea, a partir de eso, esta parte que no tiene tanta carga energética queda neutralizado. Sí. O sea, desactivado de alguna manera. No,
queda purificado. Purificado no es desactivado. No queda ya limpio, o sea, le quitas todo el peso energético. Ok. ¿Y por qué se tiene que ir? Porque la mente genera sinapsis y actos de superstición están en la sinapsis. Va a volver a ver la patita de conejo y ¿qué va a decir? Claro. Suerte. Claro. Y es que mira, esos pensamientos son lo que van cargando de nuevamente. Tu bioenergía lo vuelves a cargar. Ya. Y luego lo que sí usas de tu acto real de fe, que ya adulto consolidado, aparte de tu acto de raíz, o sea, yo crecí católico, mi acto de raíz es católico. Sí. Pero mi acto de adulto es de alguien que es un libre pensador y está parado más bien en el manejo de energía de alto nivel. Ajá. Entonces, eso te fusiona y es un estilo único. Claro. Y luego todo lo que compraste, bendijiste y te regalaron y sobornaste y todo lo demás, que tiene una intención de, con esto voy a tener dinero y con esto, ya le pusiste tu intención, eso se tiene que sellar. Y luego, obviamente, bueno, siendo tú eres igual, o sea, tú eres súper experta igual que yo en muchas cosas, tú sabes que tiene que haber un acomodo estético correcto, tiene que haber un flujo de energía, sin meternos con un Feng Shui. Sí. Si lo vamos a hacer todavía, podemos hacerlo con el enfoque Feng Shui, pues hay que calcular los puntos de las vaguas y todos los elementos, te llevas más tiempo. Entonces lo que hicimos fue limpiar toda su casa, 2 días después se acabó el problema. De hecho, ayer lo vi, y estaba muerto de risa porque me dice que el programa se le hace lo más gracioso del planeta. Ok. Y me decía, es que no sabes qué bonito cambió la energía de toda mi casa. Ya no discutimos, ya no se ha roto nada, todo se siente muy ligero. Y fluyeron muchos temas en la vida de estos 3 adultos porque vive con sus padres. Ajá. Y les empezaron a fluir temas muy interesantes. ¿De qué tipo? No pelear con la gente ya tanto, a escuchar a las personas, tener pequeños actos de buena suerte. Ok. Y el apoyo, o sea, se siente muy cobijado porque tenía ya mucha dificultad de tratar con los demás, él estaba como muy rígido, porque la otra característica de la luz es que es totalmente rígida. Sí, totalmente. Se volvió un poquito más flexible. Ok. O sea, sí es necesario el equilibrio de luces y sombras. Siempre. ¿Y cuánto tiempo tiene que hicieron este trabajo con este chico? Un mes. Wow. A un mes de y en un mes han distancia, visto un cambio enorme. De 180 grados. Wow. Pues padrísimo lo que están haciendo. Sí, entonces ahorita él está ocupado con alguien que está en arte. Cosas más rudas. Artes oscuras le llaman. Yo te diría que más bien tomaron el lado de las sombras. Ok. Y pues obviamente el lado de las sombras es un poquito más denso, ¿no? Y está limpiando todo un sitio de artes oscuras. Qué interesante. ¿Y sabes por qué quieren las personas limpiar su espacio? O sea, ¿qué tipo de cosas les pasaron? ¿O qué los motiva a limpiar? Básicamente, primero darse cuenta, porque mucha gente de esto no sabe. Entonces, cuando escuchas de qué va el asunto y dices, wow, es que sí me sirve. Entonces dices, caray, pues a lo mejor tengo la oportunidad de estar en orden, en paz, bien, y usar mi bioenergía, en estar en equilibrio y bien. Porque además te vas drenando en esto. Ok. O sea, te voy a poner un ejemplo, o sea, dámelo por bueno. Sí. Tu persona es una pila. Ajá. Y una sola pila es el 100%, o sea, tu pila completa es el 100%. Sí. Nos vamos a gastar parte de la pila en muchas cosas. Vamos a ver qué tan lógico se te hace. En lo que más gastan las pilas, las personas, es en el mundo emocional. De acuerdo, sí, estoy completamente de acuerdo, es verdad. O sea, la cantidad de drama en la que nos metemos solos es enorme. Es fabuloso, ¿no? Entonces, si yo me gasto haciendo drama, eso te consume por lo menos la 60% de tu pila. Te queda 40% para mantener a tu organismo, pensar, trabajar y vivir. Y hacer cosas. Ajá. Si a eso le metes actos de superstición que están parados en el emocional, quiero que me quiera, pues estás echándote el 60-70% de la pila. Cuando empiezas a desactivar todo esto, recuperas hasta este 60% y terminas con una pila trabajando el 80%, donde el aspecto emocional y el espiritual no toman más del 20% que les corresponde. Y estás diciendo algo muy interesante que yo creo que la mayoría de las personas no lo tenemos tan consciente, que es todos estos actos de fe o supersticiones o afiches o como le quieras llamar, están sostenidos bajo tu propia energía. Sí. ¡Wow! Sí, bueno, tú sabes que parte de las teorías que yo trabajo, tú sabes que yo estoy diseñando un sistema completo. Sí. O sea, el ser humano se divide en 5 cosas. El aspecto espiritual, el emocional, el intelectual, la acción y la personalidad. ¿Qué de qué fuera? No. Entonces, en el estricto sentido,
cada uno de ellos debe consumir máximo el 20% de cada pila, de esta gran pila. Ujú. Si yo me excedo en el emocional y me como los demás, yo no sé si estoy anulando el acto de fe, que es muy difícil. El emocional y el acto de fe siempre vienen muy juntos. Sí. El espiritual, ¿sale? Pero me vuelvo el intelectual me vuelvo el de acción. Me vuelvo el que consume, el que concreta todo, que es mi cuerpo y mi personalidad. Estos empiezan a comerse las demás partes de las pilas. Y mientras más insistes, porque además todos hemos tenido rachas pesadas, ¿no? Sí. Y prendo la vela diario le rezo al santo, y te empiezas a obsesionar, más pila consumes y te vuelves más inactivo. En ciertas áreas. En las las áreas, otras. en las demás áreas. Puede ser en la de la acción o en la intelectual. O en tu Ok. físico, o en tu personalidad. Ok. Entonces llega un momento que estás tan clavado en tu obsesión y además generas la sinapsis que ya no ves más allá de eso. Y entonces tenemos... Que con este proceso que estamos haciendo a ver si ordena mágicamente tu casa, ¿te gusta el nombre? Ajá. Empiezas a recuperar incluso tu energía. Amaneces más descansado, tienes más energía para hacer cosas, Empiezas a te pensar. rinde el día, ok. O sea, empiezas a pensar fuera del drama. Ajá. Porque muchas veces, o sea, por mucho que a la gente no les guste, tienen que reconocer que hay muchas veces que ya no están pensando, están repitiendo el patrón sináptico que ya crearon. Entonces ves posibilidades también. Empiezas a ver Qué posibilidades. genial. Está muy bonito el sistema. De hecho, pues esperamos que la siguiente excelente ya haya terminado y pueda venirnos a contar cómo le fue limpiando Sí. este tipo de energía parada en sombras. ¿Y cuál fue la reacción de las personas? A mí eso me interesa muchísimo. Bueno, de primer paso nos dirá Cabe y nos tendrá que contar después, ¿no? Porque no es tan rápido, ¿no? Yo sé. Yo supongo que en un lugar donde lo que tienes es exceso de sombra, que lo que genera es muchísima oscuridad, muchísima luz y muchísima oscuridad nos va a llevar al mismo lado. No vas a ver, Sí, te vas a cegar. de acuerdo. La diferencia es que el exceso de luz es bomba. El exceso de oscuridad, pues calculo yo que es una antibomba, ¿no? Es Debe como ser vacío. bastante más violento, Sí, como un caos primigenio. ok. Entonces todos estos flujos complicados, pues además cargados con una intención, quien decanta usualmente por artes oscuras, tiene malas intenciones. Le gusta lastimar o abusar del otro. Pero puede haber práctica de este tipo de cosas sin esta intención. Pues sí, ahí, ¿te acuerdas que Jorge tuvo un invitado? Sí, 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 el satanista. Así es, y ellos tienen una postura muy bonita, o sea, ellos no están en artes oscuras. Tienen un acto de fe puesto en que la iglesia, la beliana, que es una postura del satanismo, y hablan, pues son libres pensadores. Mira, si algo me gustó, porque lo vi hace no mucho tiempo, es que solidarios son. Con un hermano de sus creencias. Ujú. Tuvo un problema, le iban a conseguir casa, trabajo, lo apoyaron, o sea, yo quiero ver a un grupo de católicos haciéndolo, perdón, Mira, no lo sé. como generalidades, se llama la atención, o sea, tú dices, es que son satanistas, malos sacrificios, esto, yo sé que no. Pero Bueno, no, están las tres corrientes y hay unas que sí y otras que sí, no. no, aquí estamos hablando mucho de los labelianos, Ajá. qué bonito que funcionan como un núcleo, una comunidad. Una comunidad, eso está lindo. Sí, o sea, yo no conozco muchas comunidades que de repente hagan eso, y creo que tú tampoco. No. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, Naema. Ay, bueno, pues entonces vamos a agradecerle a nuestro amable público por haber estado con nosotros, acompañarnos. Estuvo buenísima la chorcha. Sí, los invitamos a acompañarnos en la siguiente, que vamos a seguir ahondando con nuestra propuesta de limpiar espacios. Perfecto, y las supersticiones. Claro, seguiremos con ello. Gracias por acompañarnos, que tengan una linda tarde. Hasta luego. Bye.